Y esta mañana, mientras tú preparabas tu lonchera con tortitas de choclo, chifles, chicha de jora o champán Casinelli para seguir celebrando la elección del primer papa con DNI peruano, Dina Boluarte aprovechó el momento para darle un nuevo golpe a la lucha contra la delincuencia y promulgó esta mañana la ley que modifica la extinción de dominio, la misma que fue aprobada en abril por el Poder Legislativo, y lo hizo sin moverle un punto o una coma, demostrando una vez más que Dina es una mera mesa de partes de este Congreso delincuente. Por eso la necesitan hasta julio de 2026. Como ya te lo hemos explicado antes, la ley de extinción de dominio es una herramienta legal clave que le permite al Estado decomisar bienes vinculados a delitos graves como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, cohecho, terrorismo, secuestro, extorsión, defraudación tributaria, minería ilegal y otros que generen dinero o propiedades de origen ilícito. Estos bienes se podían decomisar sin necesidad de una condena previa, pero ahora, gracias al Congreso y al gobierno cómplices, la modificación en la ley establece que solo podrán decomisar estos bienes tras una sentencia judicial firme, lo que por supuesto va a dificultar la lucha contra delitos que ya te mencionamos. Pero hay que precisar que en la ley promulgada hoy se incluye una excepción parcial que permite que no se requiera sentencia firme para casos vinculados a delitos graves como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, contrabando, minería ilegal, defraudación tributaria y delitos informáticos contra el patrimonio, entre otros. Esos no van a requerir sentencia firme para la incautación de bienes. No obstante, el resto de los delitos, incluyendo corrupción y lavado de activos, sí requerirán una resolución judicial definitiva para proceder al decomiso, lo cual, repetimos, es un claro retroceso en los mecanismos anticorrupción. ¿Y quién impulsó esta ley? Waldemar Cerrón, hermano del prófugo menos buscado Vladimir Cerrón, a quien hace unos días el Poder Judicial ordenó la incautación de más de 1.6 millones de soles en su contra. Pero claro, esta condena, dictada sin necesidad de una sentencia firme previa, lo más seguro es que quede anulada y archivada por efecto de la nueva norma promovida por la bancada de Perú Libre con apoyo de Fuerza Popular, un partido investigado por lavado de activos al igual que su cabecilla Keiko Fujimori. O sea, para delitos como corrupción y lavado de activos, solo se van a poder incautar bienes con una sentencia firme. Ahora se entiende mejor por qué estos adefesios en el Congreso aprobaron esta ley y por qué la promulgó tan diligentemente Dina Boluarte, quien ahora tiene los votos asegurados del fujicerronismo para librarse de una posible vacancia o la censura del premier Gustavo Adriancén. Y así, el Ejecutivo se zurró en los pedidos del Ministerio Público, del Poder Judicial, de diversos especialistas y hasta del propio Ministerio de Justicia, que habían pedido a Dina Boluarte observar la ley. Así que ya lo sabes, cada vez que alias presidenta o alguno de sus ministros o ministras o congresista digan que están luchando contra la delincuencia, no les crean. Ellos son responsables de la inseguridad que vive el Perú. Y a propósito de leyes recién salidas del horno, esta mañana el gobierno promulgó la nueva ley que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% de su compensación por tiempo de servicios, la tan codiciada CTS, hasta el 31 de diciembre del año 2026. La norma fue publicada este viernes 9 de mayo en el Diario Oficial El Peruano y lleva las firmas de Dina Boluarte y del premier Gustavo Adriancén, torturador de corbatas. La nueva disposición autoriza de manera excepcional y por única vez que todos los trabajadores comprendidos en dicho decreto puedan disponer libremente del total acumulado de su CTS hasta el 31 de diciembre del próximo año, incluyendo intereses que se encuentren depositados en las entidades financieras de su preferencia. Y atento con esto, porque la ley permite que los trabajadores puedan realizar retiros parciales de libre disposición con la condición de que estos no superen el 50% del monto total acumulado, incluyendo los intereses. Esto significa que en situaciones fuera del plazo extraordinario hasta diciembre del 2026 seguirá vigente esta nueva regla de retiro parcial. Además, se incorpora un componente humanitario a la norma. Si el trabajador es diagnosticado con una enfermedad terminal o cáncer y estos diagnósticos son debidamente acreditados ante el empleador, podrá solicitar el retiro del 100% de su CTS en cualquier momento, sin necesidad de esperar el plazo de 2026 ni acogerse a los límites establecidos para el retiro parcial. El cálculo del monto a retirar se realizará tomando como referencia la fecha de la solicitud. Provecho a todos esos privilegiados habitantes del reino de la formalidad y que tienen CTS. Y
en otro capítulo de Perú, país no apto para los cobardes, el imbécil... No, perdón, hay un error en la redacción. El ministro de Educación, Morgan Quero, ha decidido que su cartera no es solo para enseñar a leer y escribir, sino también para dar clases magistrales en el arte de lavarse las manos. Ante la ola de inseguridad que tiene a medio país escondiendo el celular como si fuera oro en la época de los piratas, Quero ha encontrado al verdadero culpable, la ciudadanía, así como lo escuchas. ¿Por qué no evitan ser asaltados? ¿Acaso no saben que salir a la calle es un deporte extremo? En una entrevista en RPP, Quero soltó algunas recomendaciones dignas de un manual de supervivencia en The Walking Dead. No lleven el celular en la mano, gracias Capitán Obvio, y si mejor lo guardamos en una caja fuerte portátil, salgan acompañados, o sea, si te roban, que al menos tengas testigos. Y eviten exponerse, traducción, quédense en casa y dejen de joder. Pero el ministro no se detuvo ahí. Los 13 mineros asesinados en Patás, eso no es culpa del gobierno. Según Quero, el terreno en la zona era complejo, como si la delincuencia solo operara en terrenos planos y con wifi gratis. Según él, entre socavones, túneles y minería ilegal, la policía no pudo hacer nada, porque aparentemente en el Perú solo patrullamos en zonas bien pavimentadas con pistas y veredas. Pero Quero no es solo el gurú de la autoprotección ciudadana, también es el portavoz no oficial de la cirugía estética presidencial. Luego que el cirujano plástico Mario Cavani admitiera que la tía Veneno sí se sometió a varias intervenciones estéticas, el ministro Papanatas salió al rescate con una explicación digna de un episodio de Doctor House. No fue una cirugía estética, fue por salud. O sea, a Dina le pesaban los párpados y la piel flácida y la nariz inclinada le causaban dolor al espejo. En resumen, Morgan Quero, que más parece chulpa, ha perfeccionado el arte de la evasión. ¿Inseguridad? ¡Ja! Cuídense solos, yo solo soy ministro de Educación y doy excusas baratas. Masacre en Patás, el terreno era feo, ¿qué querían que hiciéramos? No tenemos drones con pistolas. Cirugías presidenciales, fue por salud, creo, no sé, pero suena convincente. En el Perú de hoy, cualquier improvisado puede ser ministro de Educación, mientras que el ciudadano común sigue jugando a la sobrevivencia, con un gobierno que en lugar de protegerlo, le recomienda que se esconda mejor. Miserables, son unos inútiles. Nuestro querido premier Gustavo Adriansen, acorralado no por una, no dos, sino 4 mociones de censura, porque matar a 13 mineros en Patás parece ser solo un detallito en su currículum, ha decidido amenazar al Congreso con la carta bajo la manga de todo gobernante en apuros. Si me votan, la presi disuelve el parlamento y todos a casa. Con la serenidad de un elefante en una cristalería, Adriansen argumentó que si lo censuran y al siguiente gabinete tampoco le dan confianza, entonces Dina Boluarte podría mandar a los congresistas a empacar maletas. Eso sí, el torturador de corbatas olvida mencionar el pequeño detalle de que la Constitución solo le permite a la presidenta disolver el Congreso hasta un año antes de que termine su mandato. Y estamos en mayo de 2025, así que técnicamente tiene hasta julio de este año para intentarlo. En un arrebato de emotividad, Adriansen aseguró que si renunciar solucionara algo, lo haría. Pero como todos sabemos, en la política de este país, renunciar es solo una palabra bonita que se usa para ganar tiempo. En tanto, Eduardo Salguana, presidente del Congreso, le respondió al premier con el equivalente político de ajá, sí, cómo no, y le recordó que las elecciones ya están convocadas para 2026, así que disolver el Congreso ahora sería como cancelar una fiesta cuando ya tiraste la casa por la ventana. Además, Salguana agregó con sorna que son solo opiniones, conjeturas, porque en este país las amenazas políticas tienen la misma credibilidad que un meme. En el circo peruano todos amenazan, nadie renuncia y el show debe continuar. Mientras tanto, los mineros muertos, la inseguridad y la crisis siguen siendo eso de lo que hablamos 5 minutos antes de pasar al siguiente escándalo. Y en Gamarra ya comenzaron a venderse los polos con la imagen del cardenal Robert Prevost, el Papa León XIV, elegido ayer 8 de mayo durante el cónclave en el Vaticano. Este hecho ha marcado un hito en la historia del Perú al ser la primera vez que un papa ostenta la nacionalidad peruana que adquirió luego de casi 40 años de misión pastoral en nuestro país. Tiene DNI y hasta CIS. En Chiclayo hasta ahora siguen celebrando con chicha de jora y cebada, luego que el Papa le enviara un saludo desde el balcón de la Basílica de San Pedro a su querida diócesis de Chiclayo. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe
y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Las fotos del hoy Papa León XIV sobre su vida en el Perú han dado la vuelta al mundo. No hay fotos más peruanas que estas sobre su paso por Chulucanas, Trujillo y sobre todo Chiclayo. Precisamente los chiclayanos están insoportables merecidamente y no faltan los testimonios de aquellos que fueron bautizados, confirmados o casados por el Papa. Se tomaron una chela o se comieron un ceviche con tortitas de choclo y papa a la huancaína con León XIV en el Mercado Central a media cuadra de la Catedral de Chiclayo. Y de los memes ya ni les cuento, van desde unas monjas sacando las chelas, el Papa con la camiseta del Juan Aurich, las hostias marca San Roque y hasta el nuevo Papa Móvil, que no es otra cosa que una mototaxi muy bien tuneada. Pero como todos saben, aquí somos serios, así que debemos recordar algunas cosas del Papa León XIV cuando era el padre Robert en el Perú. Él llegó en el año 1985 a nuestro país como misionero. En el año 2014, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y en el año 2015 fue consagrado como obispo. Ese mismo año se nacionalizó peruano. Robert Prevost, con formación académica en Roma y un doctorado en Derecho Canónico, tiene también una licenciatura en Matemáticas. Durante su tiempo como obispo en Chiclayo, Prevost adoptó una posición firme frente a los abusos sexuales dentro de la iglesia. En una entrevista con el diario La República, condenó el encubrimiento y el secretismo que históricamente existieron en estos casos. Insistió en la necesidad de denunciar los hechos y proteger tanto a las víctimas como la integridad de los procesos. Reconoció la complejidad del problema y defendió la necesidad de actuar con verdad, justicia y sin promover rumores infundados. En abril de 2022, cuando una menor fue víctima de abuso sexual en Lambayeque, Prevost, entonces obispo, se pronunció claramente en contra de la pena de muerte y la castración química como formas de castigo. Argumentó que la Iglesia defiende la vida incluso en los casos más difíciles y que las soluciones deben buscar justicia sin caer en la venganza. En ese contexto, su diócesis emitió un comunicado de rechazo a todo tipo de violencia, incluyendo la doméstica, sexual, económica, secuestros y trata de personas, pero remarcó que la venganza no resuelve el dolor ni el crimen. En su momento también expresó su preocupación ante la crisis política provocada por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Señaló que una parte importante del pueblo peruano se sentía excluida del diálogo nacional y manifestó su deseo de quedarse en el Perú para acompañar al pueblo. Aunque reconoció que ciertos sectores tenían intereses particulares, defendió que la mayoría exigía justicia y reconciliación, instando al fortalecimiento de la democracia. Mucha tristeza y mucho dolor. Incluso, y lo dije al Santo Padre, en cierto sentido, no es el mejor momento para dejar el país. Yo quiero seguir acompañando al pueblo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros todos estamos buscando reconciliación y paz y la mejor manera para llegar. Es evidente que hay muchos problemas. Hay sectores de la población que se sienten realmente olvidados, ignorados, que tienen reclamos legítimos. Al mismo tiempo, hay también una parte de ese conflicto que no representa lo mejor del pueblo peruano, viene de intereses particulares y hay que ver la forma de yo creo, ¿no?, de promover la democracia. En diciembre de 2017, después del indulto presidencial otorgado al dictador Alberto Fujimori, Prevost, entonces obispo de Chiclayo, pidió públicamente que Fujimori pidiera perdón de forma personal a sus víctimas. Criticó que el pedido de perdón hecho por Fujimori había sido muy general y que no reconocía el sufrimiento real de las víctimas. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no?, vigente. Entonces, pero, como no podía ser de otra manera, la elección del cardenal Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica ha generado reacciones de parte de los sectores más conservadores y allegados al sodalicio, esa secta acusada de abusos a niños y adolescentes que fue disuelta por Francisco poco antes de morir. Tras la elección de León XIV, comenzaron a circular en redes sociales y ciertos medios acusaciones falsas que lo implicaban en un encubrimiento de abusos sexuales en la diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo. Sin embargo, estas acusaciones han sido desmentidas por documentos oficiales y testimonios de víctimas, además de confirmaciones desde la misma diócesis. Las acusaciones se originaron principalmente tras un reportaje emitido por Cuarto Poder el 8 de septiembre de 2024, en el que se mostraban los testimonios de 3 jóvenes que denunciaban abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Eleuterio Vázquez González. El informe insinuaba que Prevost había protegido a los sacerdotes denunciados
implicados. No obstante, la diócesis de Chiclayo aclaró que apenas recibió las denuncias en 2022, Monseñor Prevost separó de inmediato al sacerdote acusado del ejercicio ministerial y elevó el expediente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el ente del Vaticano encargado de investigar abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Tanto la instancia eclesiástica como la Fiscalía peruana archivaron el caso por prescripción, aunque el proceso canónico sigue abierto y en curso en el Vaticano. La denuncia existe y la investigación y eventual castigo a los culpables debe llegar hasta el final. Además, se dio a conocer que durante este proceso, Prevost apartó a un abogado defensor eclesiástico, el reverendo Ricardo Coronado Arrascue, debido a presuntos vínculos con el sodalicio de Vida Cristiana. Este abogado, según testimonios como el del periodista y denunciante del sodalicio José Enrique Escardó, inició luego una campaña de desprestigio contra Prevost. Escardó remarcó que estas acusaciones surgieron en momentos estratégicos justo antes del inicio del cónclave y que quienes las impulsan están vinculados al sodalicio o son simpatizantes de esta organización investigada por abusos. Ayer te mencionamos que Pedro Salinas, reconocido periodista e investigador de los abusos en el sodalicio, también señaló que las acusaciones contra Prevost son refritos sin sustento y forman parte de una ofensiva mediática organizada por sectores conservadores contrarios a su elección como papa. Durante su gestión como prefecto del Dicasterio para los Obispos, Prevost también fue clave en la remoción del arzobispo José Antonio Eguren, el único obispo perteneciente al sodalicio. Según el periodista Alonso Zambrano, fue Prevost quien emitió un informe categórico al Papa Francisco señalando la necesidad de destituir a Eguren debido a sus vínculos con mafias de tráfico de terrenos y la existencia de contabilidades paralelas en la arquidiócesis de Piura, basándose en las conclusiones de la misión investigadora encabezada por los sacerdotes Cicluna y Bartomeu. Hasta ahora, los documentos y testimonios confirman que, lejos de encubrir casos de abuso, Robert Prevost, hoy el Papa León XIV, tomó acciones directas para investigar, sancionar y denunciar a los implicados, incluso enfrentando represalias de sectores conservadores ligados al sodalicio. Las acusaciones en su contra han sido desmentidas por fuentes oficiales, víctimas, periodistas eclesiales y documentos de la propia diócesis de Chiclayo. Solo es cuestión de ver de dónde provienen los ataques contra el Papa León XIV para darse cuenta que no son gratuitos. Y sí, al Papa León XIV también le gusta la comida peruana. ¿Cómo no? Si vivió en Piura, en Trujillo y sobre todo en Chiclayo. Y vamos a buscar trabajar unidos y orar con pues, mucha fe, pidiendo a Dios que nos conceda, que nos abra el camino, que de verdad nos ayudará a llegar a la reconciliación y la paz. Eso sí lo voy a extrañar muchísimo. Luego hay muchas otras cosas, la comida, que es siempre muy agradable, muchísimas cosas, no sé, ceviche, el cabrito, seco, o sea, tantas cosas, ¿no? Que... León, nos abriste el apetito. ¡Listo! Si te gustó Aguanta. Oye, Diego, ¿no nos estamos olvidando de algo? ¡Ah, sí! La presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación por la elección del Papa León XIV, pero a nadie le importa lo que dijiste, vieja estirada. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Ahora sí, ¡listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Tenemos Yape, tenemos Plin, tenemos PayPal, miserable, apoya.